el tema de las guerrillas cada vez se va más a fondo. Bueno, muchachos, acá su servidor que les está hablando es una persona que votó por Gustavo Petro, ¿sí? A día de hoy puedo decir que ya estoy bastante arrepentido, pero también menor, o sea, hasta cierto punto me enorgullezco de decir que yo sabía que iba a estar decepcionado. Nunca, o sea, votando en Gustavo Petro tampoco tuve mucha fe en él, pero es que la otra opción, para mí, en lo que a mí respecta, era muchísimo peor. Entonces, en campaña Gustavo Petro dice, y usted puede buscar el video si quiere, yo entro a la presidencia de Colombia y a los 3 meses el ELN ya no existe. Y el tema con el ELN no es que ni siquiera está en retroceso, sino que el gobierno nos ha querido vender más de una y otra vez el cese al fuego bilateral, multilateral, que están en acuerdos, que están en esto, que están en aquello. Y realmente el ELN va a su bola y cada vez va pisando más las declaraciones del gobierno y más dejando en claro que realmente el progreso que nos quieren vender que está sucediendo no existe. Interesante. A ver, empecemos por nada más por la guerrilla del ELN. La guerrilla del ELN es una organización con la cual es muy difícil negociar. ¿Por qué? A grosso modo, resumiendo muchísimo, digamos que a comparación, por ejemplo, de las FARC tiene una jerarquía muy de pirámide. Sí, o sea, una jerarquía como tú realmente escribías la palabra jerarquía, con un alto, con una persona muy en un alto mando, que podríamos decir, poner por ejemplo el tiro fijo, que era el cabecilla de cabecillas, y de ahí vas bajando, digamos, en comparación con una estructura de militar, con tenientes, subtenientes, oficiales, y así, hacia abajo. Tampoco conozco muy bien el orden, pero esa es la idea. Pero el ELN, desde su configuración inicial más o menos, es más que todo como una organización federada donde tienen varios bloques. El ELN tiene muchos frentes y esos bloques son como muy independientes los unos de los otros. Casi que son como células individuales. Entonces digamos que si el frente no sé qué del ELN te dice, mira, vamos a hacer un cese al fuego, acá no significa que el frente del ELN, no sé cuál es el otro diferente, vaya a obedecer o esté obligado a acatar ese mismo tipo de acción. Entonces, los gobiernos no, o sea, el gobierno de Gustavo Petro obviamente no es el primero en intentar negociar con el ELN. Ha habido intentos, creo que es la guerrilla con la que más se ha intentado negociar, no estoy seguro, pero más de 4 o 5 veces se ha intentado negociar con el ELN, todas siendo muy fallidas. Entonces, ¿qué pasa? Lanza una polémica el gobierno mientras que está en un viaje diplomático por Alemania. Se descubre por un informante del mismo gobierno, que igual después Gustavo Petro salió a confirmar esto, que se está estudiando la posibilidad de crear un fondo internacional, ojo con esto, internacional, para financiar a la guerrilla del ELN y que así paren los secuestros y las extorsiones. Ojo con esto, o sea, repito, incluso esta idea aislada tampoco es la primera vez que se pone sobre la mesa. Y también hay que aclarar que, pues según el mismo jefe de gobierno, Gustavo Petro, esto es algo que se está presentando sobre la mesa como una idea, como un plan a futuro en caso de que las otras opciones fallen y cómo se vayan desarrollando las negociaciones. Esto es solo una idea que está sobre la mesa, un plan futuro, y que realmente todavía no hace parte ni de la negociación ni de los acuerdos. O sea, no es algo que realmente todavía se haya ofrecido como tal en la mesa de diálogos. Pero claramente acá entra un tema de debate muy interesante. Para mí es muy difícil, yo creo que posicionarme en estos casos, porque yo soy un colombiano que ha sido muy privilegiado en la vida. Sí, he vivido en una muy buena casa, he vivido bajo el manto de personas muy amorosas, se me ha dado todo, tuve buenos estudios, soy graduado, soy profesional.
he tenido hasta cierto punto una muy buena vida. Nunca he sufrido el dolor de lo que es la guerrilla, la guerra, la violencia en Colombia. Escasamente me han atracado una vez y ni me atracaron nada porque no tenía nada. ¿Sí? Era muy pequeño. Entonces, siento que en estos temas puedo hablar un poco desde la ignorancia, porque hasta cierto punto puedo entender esto que está haciendo el gobierno, de decir, oye, mira, estas negociaciones con el EN se caen una y otra y otra y otra vez, no solo en nuestro gobierno, sino que alrededor de la historia de Colombia. Y nosotros llegamos a esta administración vendiéndole una idea muy clara a la gente, que era el gobierno del cambio, que era el gobierno donde iba a haber paz total. El proyecto de Gustavo Petro en cuanto a seguridad es paz total. Paz multilateral con todo grupo armado en Colombia. Entonces, hasta cierto punto ellos están obligados moralmente a hallar una solución rápida a esto. Una solución necesaria que exige la historia y el pueblo colombiano. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia entre eso y pagar una extorsión? O sea, el gobierno juntando recursos suyos y de otros gobiernos que claramente creo que ya se tendrá una idea clara entre ellos mismos de cuáles van a ser esos organismos internacionales que van a aportar a esta idea, a esta hipotética idea. Pero también obviamente de los bolsillos, muy entre comillas, este tipo de expresiones a mí no me gustan, pero esta vez calca bien. Del bolsillo de los colombianos se le pague a un grupo criminal para que no cometa crímenes. Eso es una extorsión. Hasta cierto punto, eso sería aceptar que el gobierno colombiano está siendo extorsionado. En el cierto punto de vista de mucha gente que ha sufrido cosas y no solo que ha sufrido cosas, todos en este país, o sea, hayas vivido tú la guerra o no, de primera mano, todos en este país hemos sido afectados directa e indirectamente por las guerras contra las guerrillas. Y a pesar de que este tipo de ideas sobre la mesa son oportunidades que pueden llevar el fin al conflicto, también entran en un debate moral de hasta cierto punto el fin justifica los medios en este caso. Parece interesante. Yo honestamente pienso que no. Pienso que un grupo que ha estado al margen de la ley y que ha cometido crímenes y que ha hecho daño a tantas familias, la solución no, o sea, la conclusión no puede ser les vamos a pagar para que dejen de hacer eso. Porque entonces ¿dónde empezamos a pintar la línea? Una vez una vez digamos el ELN como organización deje de ser digamos en un caso hipotético de ser un grupo guerrillero, si digamos los planes y los acuerdos les funcionan mediante estos métodos, después ¿qué les va a impedir seguir exigiendo dinero para otras cosas para no regresar a delinquir? Sí, obviamente siento que es una reducción muy cortica de qué es lo que podría suceder, pero me parece importante que también el gobierno es la figura de autoridad, el gobierno es el que vela por el ciudadano, y no creo que el ciudadano esté de acuerdo con pagarle a un grupo que ha hecho tanto daño a la infraestructura, a la economía y a la seguridad del país, como lo han hecho todos los grupos al margen de la ley aquí en Colombia. O sea, me parece que al menos este tipo de cosas deberían ser consultadas, obviamente, a la población civil. Y mira que estoy casi seguro que si se lo preguntas a la población de Colombia, casi seguro que te va a salir que no, que eso no se debería hacer. Pero bueno.